Miguel, ¿qué nos traes en La Gota de Bueno, Cultura? tú me recordaste hoy a una de mis escritoras favoritas, quizás mi escritora Porque es su natalicio hoy, policíaca favorita, que es Agatha Christie. 1890 nació. Mis dos escritores favoritos del género de policíaco son Sir Arthur Conan Doyle y Agatha Christie, los dos británicos, y con una diferencia. Primero, por supuesto, nació Arthur Conan Doyle, y ella misma, muchos años después, cuando empezó a escribir, reconoció su influencia, incluso algunos de los personajes. Pero Agatha Christie, yo me puse a recordar cuando tú me lo comentaste esta mañana, Juan. Yo recuerdo, por ejemplo, de las 66 novelas que escribió, hay un paquete de 5 o 6 novelas que son inolvidables, y las cito. El asesinato de Roger Ackroyd, considerada en su época la mejor novela policíaca jamás escrita. Por una diferencia de 5 minutos, no voy a narrar la historia. Y no diga por qué, claro. Y no voy a narrar la historia. Es como ella, el personaje central, porque está escrito en primera persona, logra descubrir. El personaje central es nada más y nada menos que Hércules Poirot. Hércules Poirot era un policía belga, uno de esos refugiados que durante la Primera Guerra Mundial llega a Gran Bretaña y, según lo que escribe Agatha Christie, y lo convierte en su personaje, o sea, lo fabrica al igual que Arthur Conan Doyle fabricó a nuestro Sherlock Holmes y a su ayudante, el Dr. Watson. Entonces, por ejemplo, ese libro, esa novela, El asesinato de Roger Ackroyd, otra, Los 10 negritos, asesinato en el Nilo, que no se había podido publicar hoy, por cierto. No se había. Sí. Los 10 negritos le cambiaron el título. Hay muchas ediciones. ¿En serio? Hay muchas. Sí, en serio. Hay muchas ediciones. En un artículo le cambiaron el nombre hay algunas ediciones. En las ediciones más modernas. Pero hay muchas ediciones. Los 10 negritos. Pero por el tema de que es racista. Sí, porque además está basada en. Hay una famosa canción que dice así: de tantos negritos que eran, de 10 negritos que eran, uno se fue a comer, 9 quedaron. Y la novela lo que trata es el misterio que ocurre en una isla donde son convocados 10 personas, 8 más la cocinera y el mayordomo de la casa donde los reúne, y van desapareciendo personajes, siendo asesinados, etcétera. Esa novela. Otra, Muerte en el Nilo. Asesinato en el Expreso de Medio Oriente. Bueno, de hecho se está estrenando este fin de semana a Haunting in Venice, que es una película basada precisamente en Agatha Christie. Correcto. En la obra de ella. Por ejemplo, otra de mis novelas favoritas de Agatha Christie, que ella tenía dos personajes, Hércules Poirot, y tenía a Miss Marple, Jane Marple, ¿verdad que sí? Que hace una de mis novelas favoritas de Agatha Christie, que es Némesis. Némesis es esa figura griega en el que se basa la justicia y siempre hay una contraparte. Mi némesis, cuando habla, es una novela extraordinaria. Pero la vida de Agatha Christie en sí es una novela. Bueno, estuvo perdida como unos 11 días. ¿Y qué fue? ¿Qué pasó? ¿No se sabe qué hizo? Sí, el asunto es el siguiente. Agatha Christie, ya siendo Agatha Christie, ella estaba casada con un señor, tenían una hija, su única hija, y este señor la deja tiene un amante mucho más joven, y le pide el matrimonio, el divorcio, y se divorcia de ella, y entonces la deja. Ella una noche sale de su casa en aquel carrito, creo que era un Morris, viaja 70 kilómetros, y a la mañana siguiente se encuentra el carro y ella desaparecida. Empieza en todo el sur de Inglaterra una búsqueda tremenda. Creo que, no sé si eran 15.000 policías la buscaron en ese tiempo. Todas las páginas de los periódicos. Fue a parar a la primera plana de los periódicos de la época. Creó un misterio novelístico. Un misterio tremendo. Y lo que resulta es que finalmente la encuentran 11 días después. La reconoce un camarero o un botones de un hotel en el sur de Inglaterra. Y ella dice no haberse acordado. Ha sido esa historia. Ella nunca explicó qué pasó. Nunca explicó. Ella dice que, número 1, no reconocía ni a su exmarido. 2, no se acordaba de nada de lo que había pasado. Hay un libro muy bueno Puede estar impactada. Gente que ese tipo de choques familiares. Ella había perdido recientemente a su madre, que era su figura. El padre era un pequeño empresario neoyorquino que conoce a la madre en Londres, se casan y muere a los 12 años de Agatha Christie. Tiene un impacto profundo
Agatha Christie había comenzado a leer sola a los 5 años. Incluso estudió canto, aprendió francés, una muchacha brillante. Por esos días, previo a su desaparición, ella pierde a su madre, que había sido su figura, su horizonte, su norte, claro, su estrella polar, y eso le produjo un gran impacto. Y ya en su vida hubo un biógrafo que descubrió que ella había tenido ciertos episodios de amnesia o de shocks traumáticos. Por ejemplo, cuando ella se entera de que su marido le estaba siendo infiel. Todo eso generó una gran especulación y muchas obras. Ella murió en el año 76, nació en 1890. Es decir, todavía, ya siendo una persona mayor, Agatha Christie escribió 2 obras de teatro que ustedes pueden ir, no sé si están puestas en cartelera. La Ratonera y Testigo de Cargo, que se han hecho varias películas. Es una película fantástica. Yo creo, hoy encontré en internet, no sé qué dice, que ella es la novelista más vendida de todos los tiempos, que ha vendido 2.000 millones de libros, incluso ya después de muerta. El dato está ahí. 2.000 millones de ejemplares. 2.000 millones Son una cantidad seria. Es muy posible. Y en varios idiomas. Es más, su primera novela, perdona que te interrumpa, Juan Manuel, su primera novela es publicada en los Estados Unidos antes que en Inglaterra. Ahí. Bueno, la habían rechazado. Ella primero empezó escribiendo novelas de amor y después es que empieza. Ella es enfermera en plena guerra mundial, la primera guerra mundial, y aprendió ahí toxicología. Y por eso toda la historia de los venenos y todo eso. Maravilla. Es decir, la vida de Agatha Christie es tan fabulosa como cualquiera de sus libros. Cuenta la historia que la serie Murder, She Wrote, la reportera del crimen, la conocimos en América Latina. Está basada en Miss Marple, que es uno de los personajes de Agatha Christie. Jane Marple. Hecho, por supuesto, por Jessica Lansbury, ¿no? Jessica Fletcher, hecha por Angela Lansbury. Que falleció hace poquito, a los 90 y pico de años. Sí. Angela Lansbury. Pero Agatha Christie, creo que había notado eso, Testigo de Cargo, tú lo mencionaste. Y otra de mis novelas favoritas, Cita con la muerte. Esa no. Sí. Tú sabes que La Ratonera, yo la vi en la televisión cubana, que hicieron una cosa muy curiosa, hicieron una explicación, dijeron que Agatha Christie había escrito La Ratonera como una obra de teatro que se escenificaba en un teatro específico, no me sé, por ahí a lo mejor Diego puede buscar, y que ella hizo un contrato de que no podía llevarse al cine ni ponerse en televisión mientras hubiese público llenando el teatro. Y llevaban, no sé, 40 años. Eso es de una sabiduría comercial. Llenando, llevaban 40, y solo se podía poner en ese teatro. Y Cuba dijo, pero como nosotros no nos atenemos a las normas capitalistas, que te ponemos La Ratonera porque nos da la gana en un espacio que tenía, que se llamaba Teatro ICR, creo. ¿Cómo no? Pusieron La Ratonera. Y a mí lo que me llamó la atención de La Ratonera, que me pareció genial y estuvo muy bien montada por la televisión cubana, que ese espacio era muy bueno, es que hace algo que yo no había visto antes, que el asesino es el detective. Y entonces ella hace varias cosas. En Los 10 Negritos creo recordar que el asesino es uno de los muertos. Exactamente. Entonces, es una cosa tremenda, ¿no? Exactamente. Porque hacer tantas novelas tienes que cambiar. El chiste de ella era quién adivinaba. Sí, la ecuación, quién es el... Claro, porque y como en La Ratonera el asesino era el detective, ella dijo, si la pone en el cine, algo de eso, ya la gente no va a dejar, la gente va a dejar de ir al teatro. No, igual que en el asesinato. No es el único de sus libros donde eso ocurre. No, en el asesinato. En el asesinato de Roy Ackroyd, Hércules Poirot, que es el personaje, recibe una carta que le había dado su Watson. Él tenía un Watson que era, no me acuerdo, el coronel Hastings, no me acuerdo, era una suerte de mayordomo que había estado en guerras anteriores y sabía de medicina y sabía de ciencia. Recibe una carta de testimonio donde a ella le encargan, a él, a Hércules Poirot, le encargan descubrir un crimen que está por Porque tú dices Poirot, yo en mi ignorancia decía Poirot. Poirot es en francés, pero estamos él es belga. No puedo decir Chopin. Él era belga. El personaje era belga. Era belga. George se llamaba el mayordomo.
Exactamente, Hastings o algo así. Capitán Hastings, debe ser. Eso es. O sea, todavía la memoria no. Sin embargo, ni Agatha Christie ni Arthur Conan Doyle son los que inventan el personaje del detective. Eso lo descubrí el otro día. ¿Quién es el primero que diseña un detective de esa naturaleza? Bueno, hubo varios. Edgar Allan Poe. Y, bueno, los cuentos de Edgar Allan Poe. Que es el que crea a Dupin. Exacto. O Dupin, ¿cómo digo? Dupin. Ajá, Dupin. No. Auguste Dupin, ¿no? Dupin. Él es el creador del personaje. Y ahora, como yo leo el libro electrónico y esos libros clásicos están o gratis o baratos, me leí el primer relato donde Arthur Conan Doyle define, primero que a Sherlock Holmes, define a Watson, que es un médico, porque es su alter ego, que había estado en la guerra de Afganistán, por cierto, una guerra de Afganistán que los británicos estuvieron metidos en esa época. Los británicos los británicos fueron los únicos que pudieron controlar eso allí, hasta cierto punto. No, y Alejandro el Grande. Alejandro el Grande antes. Pero sí tiene razón. Pero... Y entonces él le rinde tributo ahí al personaje de... Que sabe por qué lo menciona. ¿Por qué los británicos consiguieron apaciguar Afganistán? Es porque trajeron tropas de la India. Sí. Y entonces le dijeron, arriba muchachos. Pero fíjate. Que la historia es que cuando él conoce, porque estaba buscando dónde alquilar, y alguien le dice, hay un señor, pero no sé si tú quieres compartir el apartamento con él porque es un poco raro, qué sé yo, etcétera. Y entonces cuando Sherlock Holmes conoce a Watson, le dice, bueno, siempre es bueno tener a alguien que haya estado en la guerra de Afganistán. Y él le dice, ¿y usted por qué sabe que yo estuve en la guerra de Afganistán? Entonces ahí empieza... Él era Arthur Conan Doyle, además escritor, era physician. Era un practicante de medicina. Pero no solo eso, mira, la última vez que estuve en Londres, yo fui a Baker Street 221B, que era donde tenía... Eso me dijo Lilo, que él había estado ahí. No. Para mí ha sido una de las grandes experiencias. En la casa de Arthur Conan Doyle es... Sí. De mis 10 escritores favoritos, quizás está entre los 3. ¿Por qué razón? Porque Arthur Conan Doyle le viene a dar a la literatura policíaca y a toda la literatura lo que él denominó la inferencia lógica del pensamiento deductivo. Ay, me mataste. Está muy fuerte para mí. Metatranca. En este programa se bajan conceptos de $10 cada uno. La inferencia lógica. Oye, pero ese fue de 10.50. Pero tú puedes repetir esa frase así sin... La inferencia lógica... Fíjate, es inferir la inferencia lógica del pensamiento deductivo. Esa es la base. Y no lo trajo escrito. Oye, salió del archivo, del disco duro. En mi barrio te dirían la tuya, por si acaso. El disco duro salió. La inferencia lógica del pensamiento deductivo. ¿Qué cosa es eso? Mira, alguien que haya estudiado matemática lo va a entender. Hay una materia dentro del amplio... del amplio universo de la matemática como ciencia exacta, que es la matemática discreta, así se llama, la matemática discreta. La geometría se ocupa de las relaciones espaciales de los objetos, etcétera. No voy a distenderme en eso. El álgebra se ocupa de las relaciones entre los conjuntos. Amplio. El álgebra es quizás una de las materias más difíciles, además del cálculo, de las matemáticas. Pero la matemática discreta, que es la que a mí me llama la atención, es el pensamiento lógico. Por ejemplo, todo el sistema binario, ahora que vivimos en el mundo digital, está basado en los unos y los ceros, en los sí y en los no. Y el señor Arthur Conan Doyle era, y lo digo en buen cubano, un caballo. Sí. Un caballo, un maestro del pensamiento deductivo. Juan Manuel, me voy satisfecho hoy. Yo
como lo único la diferencia lógica del pensamiento deductivo. Eso es lo que era Sherlock Holmes. Bájame algo mejor que eso. Los números irracionales. Bájame algo mejor que Eres eso. un número irracional. Y tú sabes que en alguna parte de la matemática 2 más 2 no es 4. Claro. En los números irreales. ¿Y los números irracionales qué? Correcto. Yo voy a deducir que si son 3.56 nos tenemos que ir. Y la segunda deducción, si lo veo a Moinelo es porque está por llegar. Oye, voy a Y la tercera, Miguel Gómez, si nos vemos es porque estamos. Si no, y la cuarta, dale. ese aumento de sueldo con el que sueñas no. es irracional. Para estar bien informado, te invitamos a escuchar América Radio 1260 AM Miami, la voz del exilio.